Buenos días hermanos, buenos días iglesia, buenos días pueblo del Señor. ¿Cómo están hermanos? Los saludo esta mañana con mucha alegría, con mucho gozo, celebrando hermanos porque tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios vivo y verdadero, tenemos un Dios que no se ha olvidado de nosotros a pesar de las situaciones que nos ha tocado enfrentar en estos días que hemos pasado. Pero hermanos, tenemos Padre en los cielos, no somos solos, no somos huérfanos. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su vida, hermanos. La verdad que me gustaría saludarlos personalmente, pero pronto el Señor nos dará esa oportunidad. Mientras tanto, pues nos seguimos gozando, nos seguimos regocijando en las bondades del Señor, hermanos. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la fuerza. El Señor ha abierto tus ojos, el Señor nos ha dado la vida y hermanos tenemos la oportunidad de venir delante de su presencia, de entrar delante de Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ofrecer alabanza, ofrecer adoración, ofrecer gratitud. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios ha sido bueno, Él es bueno, hermanos, Él nos tiene en sus manos. Él no nos va a abandonar, Él siempre está con nosotros. Entonces, hermano, le tengo esta noticia: Dios te ama, Dios tiene planes de bienestar para tu vida, hermanos. Entonces, gracias, hermanos, por estar pendientes de estas transmisiones. Y vamos a platicar ahora, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Hoy domingo, pues queremos informarles que la pastora en este momento tiene algunos compromisos y no va a poder estar con nosotros, pero ya en una próxima oportunidad ella se dirigirá a la iglesia. Entonces, hermanos, acomódese, tiene su Biblia en su mano, tráigala, hermano, acomódese, relájese y disfrute del momento que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en lo que vamos a hacer. Vamos a pedir su presencia, vamos a pedir que el Señor descienda, hermanos. En este momento yo le pido que incline su rostro. Ahí donde está, incline su rostro. Vamos a pedir que el Señor descienda en este momento y nos hable lo que necesita nuestro corazón. Vamos a orar. Por favor, hermanos, cierren sus ojos. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre esta mañana, bendecimos, Señor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Vengo delante de tu presencia con tu iglesia, vengo delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que vengas y desciendas y nos guíes a pedir como conviene. Padre, venimos esta mañana, Señor. Yo te pongo ahora los hermanos, Señor, pongo ahora a todos los que están oyendo esta transmisión, los que están al alcance de mi voz. Te pido, Padre, que tu palabra descienda y nos alimente para la necesidad que tenemos, Señor, para el clamor que tenemos delante de ti. Te pido que nos hables, Padre, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y nosotros podamos enderezar nuestro camino y caminar por tus sendas, caminar por el camino que tú has puesto para nosotros. Bendigo a los hermanos, bendigo a todos los que me escuchan y te pido, Señor, que tu palabra quede sembrada en sus corazones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, como les decía, la verdad, hermanos, es un gozo, hermanos. Es un gozo, es un privilegio que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. Que el Señor nos haya alcanzado, hermanos. Yo no sé cómo está tu vida hoy, qué ha hecho el Señor contigo. Me gustaría escucharlo, que tú me cuentes. Mira, el Señor hizo esto. El Señor abrió sus ventanas. El Señor abrió su mano. El Señor me sanó. El Señor me salvó. La verdad que, hermanos, es un gozo. La verdad que hablar de las maravillas del Señor, hablar de sus bondades, hablar de su misericordia, nosotros nos pasaríamos, como dice aquel canto, y de noche cantaremos de su poder, celebrando su victoria, celebrando su bondad, porque, hermanos, realmente, como dice su palabra, ¿qué Dios hay como el de nosotros? Que está dispuesto a olvidar nuestros pecados, echarlo al fondo de la mar y nunca más recordarse de ellos como si nunca hubiéramos cometido nada. Hermanos, realmente nosotros no nos merecemos, pero Él en su gracia, en su bondad, en su misericordia, Él nos alcanza, hermanos. Entonces, una vez más, hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Dios me los bendiga, hermanos. Si tienes algún problema, algún quebranto de salud, recuerda, tienes Dios, no eres huérfano, tienes Padre en los cielos. Dobla tus rodillas, clama a Dios, Él vendrá
Él no falla, Él es fiel. ¿Qué problemas tienes económicos? Ponlo delante del Señor. Cualquier situación que estés enfrentando, ponlo delante del Señor. Porque Dios no falla. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Te lo digo, hermano, por experiencia. Él no falla, Él es fiel, hermanos. Solo confía en Él, solo pon tu mirada y tu esperanza en Él. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a estas situaciones que estoy enfrentando. ¿Quién me va a socorrer? ¿De dónde va a venir mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Tenemos Padre, tenemos a quien clamarle. Tú entregaste tu vida un día al Señor Jesús, veniste a su presencia, veniste delante de Él y dijiste: Padre, yo te entrego mi corazón, Señor Jesús, tú eres el único Salvador, y entregaste tu vida. Tú empezaste a caminar por el buen camino, tú empezaste a caminar por la senda de Dios. Pero, hermanos, nosotros siempre, como humanos, pues tenemos debilidades y resbalamos y caemos. Pero te cuento algo. Si ya iniciaste el camino del Señor, tú eres salvo. Y el Señor tiene planes de salvarte, y el Señor no muy fácil te va a dejar ir. El Señor quiere rescatarte, Él no quiere que seas condenado. Y si tiene que usar sus métodos para que tú no te pierdas, lo va a usar. Eso tenlo por seguro. Y es por nuestro bien, hermano, es por tu bien. El Señor va a tratar con tu vida, va a tratar con la mía. Y siempre el Señor nos trata de alguna forma, porque su palabra se dice. ¿Se recuerdan del paquete de bendiciones de Salmo 91? Se los he comentado varias veces. Todo lo que dice: no dará a tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, en el Salmo 91 dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y, hermanos, mire, es un montón de promesas, un montón de beneficios. Pero al final de los versículos, en los últimos versículos, dice: por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Entonces muchas veces nos toca pasar en angustias, hermanos, y entonces en el paquete de bendiciones de habitar a la sombra del Altísimo es que cuando te toque pasar en angustia, el Señor va a estar contigo. Vayas a clamar y el Señor te va a responder. Y aquí está, hermanos, Salmo 91:15. Aquí está: invocarás y Dios te va a responder. Porque qué complicado es cuando uno llama, cuando uno habla, cuando uno quiere y nadie le responde a uno. Pero el Señor dice: si estás habitando al abrigo del Altísimo, entre ese paquete de bendiciones, cuando te toque pasar angustia, yo te voy a responder. Va a estar el Señor con nosotros, nos va a librar y no nos va a dejar avergonzados. Entonces, hermanos, esta promesa es tuya. Agárrala, hermano, aférrate a esa promesa. Esta es mía, es de todos nosotros. Y si hay un amigo aquí que no ha recibido al Señor Jesús, pues hoy es el día. Hoy es el día que puede recibir al Señor Jesús, y estas promesas serán para él también. Entonces, hermanos, les quiero hacer una pregunta. Algunas veces no les ha tocado pasar alguna situación donde uno tiene duda. Voy a poner ejemplo. Por ejemplo, voy a construir mi casa y necesito solicitar un préstamo al banco. Y le dicen a uno: bueno, usted tiene que traer su DPI, su constancia de ingresos y toda la papelería. Y el banco va a estudiar su caso y vamos a ver si se lo aprueba o no, o si alguna cantidad. De repente aparece alguien que le dice a uno: pues mira, vos estás hecho. Yo ya vi tu expediente y vos vas a salir aprobado, no te preocupes, hace planes de una vez porque vas a salir aprobado. Entonces, hermanos, qué hermosos, o sea, se siente la persona pues satisfecha, aunque el banco no le ha dicho oficialmente que sí va a salir aprobado, pero él ya sabe que va a salir y ya está seguro, hasta quizás empieza a contratar personal, quién le va a trabajar, y tiene esa seguridad. Entonces, hermanos, nosotros con el Señor Jesús, si ya empezaste a caminar, tienes la seguridad de que vas a ser salvo. ¿Por qué te lo digo? Porque el Señor así lo dice. Entonces nosotros con el Señor Jesús tenemos la seguridad de que somos salvos, de que Él nos ha limpiado. Él ha limpiado nuestras manos, nuestro caminar, nuestra mente, prácticamente nuestro corazón, como dice la Biblia, y nosotros llevamos camino de vida eterna. Pero si tenemos algunas cosas que están torcidas, Él las va a enderezar. ¿Qué método va a utilizar para enderezarla? Pues
Vamos a tratar de ver cómo trató el Señor con el pueblo de Israel, pero que lo va a enderezar, lo va a enderezar. Que eres salvo y eres salvo. Había un canto, me acuerdo, que el Señor me lo puso a mí, que dice: de paz inundad mi senda y o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Entonces, miren, hermanos, este himno, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no importa cómo esté mi senda, si estoy contento o estoy triste, estoy metido en medio de una tormenta de aflicciones, lo importante es que yo ya alcancé salvación. No importa lo que esté atravesando, yo ya alcancé salvación, y ese es mi gozo, esa es mi fuerza, esa es mi fortaleza, porque yo un día veré al Señor, y es lo que nosotros anhelamos, es el anhelo que debes tener como hijo de Dios, debe ser mi anhelo, hermanos, algún día estar en la presencia del Señor, porque, hermanos, pronto, sí, muy pronto, veremos al Señor. Entonces este canto habla de pruebas, dice: empieza de paz inundada mi senda y cúbrela un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, alcancé salvación. Después en la siguiente estrofa dice: venga la prueba o el enemigo me tiente, no tiene que amenguar mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre va a obrar en mi favor, va a obrar a tu favor, va a obrar a mi favor, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que luchar? Con la fe. Entonces, hermanos, en las manos del Señor estamos seguros. Eso tenlo tú muy claro. Entonces, ¿por qué te lo digo? Vamos a leer Judas 1:24. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí en su palabra: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigas y presentarnos sin tacha con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Entonces, hermano, Él es poderoso para presentarte sin falta, para presentarte perfecto, para presentarme perfecto a mí, a pesar de que por ratos uno mismo dice: a mí me falta. Yo tengo que orar más, yo tengo que buscar más al Señor, porque por ratos me enojo mucho, o por ratos soy muy pasivo, o por ratos hago esto, o por ratos no hago esto. Pero, hermanos, en las manos del Señor estamos seguros, porque Él es poderoso para presentarnos aquel día sin falta, sin tacha, perfectos, puros, santos, la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, Él siempre nos va a guardar. El Señor siempre nos va a guardar del pecado, del mal, aunque resbalemos. Su palabra dice: abogado tenemos para con el Padre. Entonces, miremos lo que dice Juan 17:12, de la Biblia al día, la versión Biblia al día. Dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Ninguno se me perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliese las Escrituras. Aquí está hablando el Señor de sus apóstoles, y también es figura de nosotros los hijos. Entonces, hermanos, si eres hijo, no te vas a perder. Eso tenlo por seguro, porque el Señor te va a ir a buscar. Estés donde estés, el Señor te va a ir a buscar. Él va a aplicar sus métodos, y entonces el Señor va a dar esta palabra: ninguno se me perdió. Ninguno de los hermanos de la iglesia se me perdió. Todos los que recibieron al Señor Jesús, nadie se me perdió. Aunque algunos se fueron a meter por problemas difíciles, salieron heridos, pues el Señor llegó, sacó a su oveja, curó sus heridas y la llevó de regreso al redil. ¿Qué métodos utilizó el Señor? Pues algunos quizás se enfermaron, algunos quizás perdieron sus trabajos, algunos quizás tuvieron un accidente, no sé, yo no soy acusado, pero el Señor utiliza sus métodos. Y entonces, hermanos, dice su palabra: al entendido, a señas. Entonces, hermanos, seamos entendidos. Busquemos al Señor. Cuando nos viene una prueba, cuando nos viene una situación difícil, preguntemos al Señor: Señor, ¿te he ofendido en algo? ¿Estoy haciendo algo que no te agrada? Porque así dice su palabra: mis caminos no son tus caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces uno puede creer que está agradando a Dios y resulta que no. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy agradando a Dios o no? Pues la oración, hermanos. El Señor te puede hablar, Él te puede revelar a través de su palabra, a través de un canto, a través de un mensaje, a través de una profecía. El Señor te puede decir: hijo, endereza tus pasos. Estás caminando por un camino malo, y si no los enderezas, pues voy a tener que sacar mi vara y regresarte al camino, porque no te me vas a perder.
pero sí nos va a tocar que pasar algunas situaciones difíciles. Y muchas veces, aunque no nos hayamos desviado, ya se los he comentado antes, siempre nos toca pasar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nos tienen que probar. Entonces ese es el proceso que llevamos, el proceso que nos iniciamos en esta carrera para llegar a la presencia del Señor. En ese camino estamos y tenemos que enfrentar cosas complicadas. Entonces el Señor promete, como dice aquí su palabra, nadie se me perdió, excepto el hijo de la perdición. No te vas a perder. Ya recibiste al Señor Jesús, no te vas a perder, pero sí te va a tocar que pasar la escuela del Señor. Mira este versículo, Filipenses 1:6. Si se dan cuenta, hermanos, lo doblé esta versión en inglés. Aquí arriba está la parte en inglés que dice, and I am convinced, and sure this. Bueno, no soy muy experto en inglés, pero abajo le puse la traducción. Miren lo que dice, hermanos. Y estoy convencido y seguro de esto mismo, de que aquel que comenzó una buena obra en ti, continuará hasta el día de Jesucristo, hasta el momento de su regreso, desarrollando esa buena obra y perfeccionándolo y llevándolo a su completa realización. Miren, hermano, la promesa del Señor va a terminar la buena obra. El Señor no va a dejar a medias. Él se comprometió cuando tú le entregaste tu corazón a que ibas a ser perfecto. Y te amó de una vez santo, te amó salvo, aunque en ese momento a uno le faltaba, pero el Señor de una vez nos dice, sos santo. ¿Por qué? Porque yo he hecho un compromiso de terminar la buena obra en ti. Entonces, hermanos, el Señor llama las cosas que no son como si ya supiera. Entonces dice él, dice Pablo aquí, de que aquel que comenzó la buena obra en ti continuará. ¿Cuál es esa buena obra? Pues tu salvación, tu perfección, como leímos un poquito anteriormente, para presentarnos justos y sin manchas en aquel día delante del Señor. Un ejemplo, me doy cuenta, cuando un profesional se va a graduar de una carrera, médico, abogado, licenciado, lo que sea, le ponen un asesor de tesis. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer un trabajo de tesis, un tema, basándose en su profesión. ¿Para qué? Para que él presente esa tesis ante una junta directiva que se lo va a aprobar. Por la junta directiva ya solo dice, ¿está aprobado o no está aprobado? No está para decir, le faltó esto, le faltó lo otro. No, ellos solo miran si sí o no. Entonces, para que el momento que él va a presentar su trabajo, es su tesis, su trabajo de investigación, entonces le ponen un asesor de tesis. Y el asesor de tesis llega y le lleva su trabajo. Y venga tal día, vamos a revisar cómo está. Va, llega y revisa. Agarra su lapicero y empieza. Esto está malo. El título está mal puesto. Esto lo compuso. Aquí repitió palabras. Este punto y coma da otro sentido. Y total que cuando miran todo el trabajo, todo rayado. Venga otro día y haga esas correcciones. Llega otro día. Ahora le falta esto, le falta el otro. Llega otro día, le falta esto, hasta que por fin poco a poco se va quitando las correcciones, hasta llega un momento, está perfecto y dice ya, lo sella y lo aprueba, puede presentarse ante junta directiva. Si junta directiva le aprueba, se gradúa. Entonces, hermanos, así estamos nosotros en esta carrera. El Espíritu Santo nos está trabajando, el Señor Jesús está trabajando y nos está perfeccionando. Te falta esto, hermano. Yo no sé qué te faltará, el Señor sabe y tú lo sabes también. Te falta esto. Ya no mires eso. Deja de hablar de esa forma. No, hace caso. Te voy a tener que sancionar. Y así estamos. Hasta el momento que nos vamos a presentar ante la Corte Suprema de Justicia, donde va a estar el Señor, va a decir, aprobado. La sangre de Cristo lo ha limpiado. El Señor Jesús ha trabajado en él. Miremos este versículo, Juan 5:17. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también estoy trabajando. Y yo también trabajo, dice aquí. Entonces, eso es lo que les estoy hablando, hermano. El Señor Jesús está trabajando en tu vida. Por eso es que te toca enfrentar situaciones difíciles. No te desesperes. Es para tu bien. Es porque el Señor te ama. Es porque el Señor no quiere que te perdas. Por eso te está tocando enfrentar esas situaciones. Entonces, uno muchas veces se complica porque piensa uno, ya perdí esto, ya perdí el otro, ya pasó aquí, ya pasó allá. Entonces empieza uno a angustiarse. ¿Por qué? Porque empieza uno a sentir que mi vida se está saliendo de control. Pero el Señor dijo, que aquel día el que pierda su vida por el Señor Jesús, la ganará. Pero el que gane su vida y deseche al Señor Jesús, la perderá porque no va a salir aprobado. Entonces es mejor que la pierdas ahora. Porque el Señor dice, el juicio empieza por la casa. Cuando el juicio de Dios venga sobre esta tierra, ya va a ser muy tarde. Ya no va a ser salvación para el que no quiso ser tratado por el Señor. Pero el Señor te está tratando. Así que
Su palabra dice, hijo mío, no menosprecies el castigo. No menosprecies la corrección que el Señor te hace. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Como un padre de familia, si tú miras que tu hijo está tomando malos caminos, le vas a hablar, le vas a enseñar, le vas a corregir. Y si el niño no quiere entender, pues vas a tener que utilizar un método más difícil. ¿Por qué? Porque es mejor un ratito de sufrimiento y no un sufrimiento de por vida. Entonces así estamos ahora, hermanos. Es mejor que ahorita en este momento nos duele un poco la prueba, pero tenemos la vida eterna con el Señor Jesús, porque para allá vamos. Entonces el Señor Jesús está trabajando por ti, por tu vida. Él está perfeccionándola. Entonces no te desesperes si estás pasando una situación difícil. Entonces, hermanos, ya se los había comentado Salmo 91:1. Entonces, si guardamos todos sus mandamientos, si vivimos sujetos a su palabra, si no nos desviamos a la derecha ni a la izquierda, nos atamos el cinturón de la verdad, como dice la armadura del cristiano en Efesios, entonces se va a cumplir lo que dice su palabra, Salmo 91:1. Vivamos bajo el cuidado del Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso, dice la Biblia de las Américas. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Pásate a vivir a las leyes de Dios. Pásate a vivir a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo hacemos, somos hijos de Dios, Dios va a utilizar su método. Porque Él dice que al que toma por hijo lo azota y lo castiga. ¿Para qué? Para enderezarlo, para que Él pueda heredar la vida eterna. Porque si sigue en ese camino, no va a poder, no va a salir aprobado, y las consecuencias son muy severas. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver en Israel el ejemplo que Dios nos pone, cómo Dios trató con su pueblo con mucha paciencia, con mucho amor, y sin embargo el pueblo persistía en desviarse, el pueblo persistía en no amar al Señor. Entonces, hermanos, Dios deja escrito todo eso. ¿Para qué? Dicen muchos, para que aprendiendo los errores de los demás, no me pase a mí lo que pasaron ellos. Entonces, miramos por un momentito, hermanos, lo que está pasando aquí con Oseas. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Entonces, hermanos, quiero meditar algún momento lo que está pasando aquí. Cómo es que el pueblo de Israel llegó a ser lo que está en ese momento. Y cómo Dios siempre trató con ellos. Y su misericordia, cómo los trata. Miremos lo que están haciendo en el ejemplo de Oseas. Oseas 2:3. Esta es la Biblia, lenguaje sencillo. Cuando visitaba a sus amantes, se pone joyas y les llevaba regalos. Pero a mí me tiene olvidado. Por eso la voy a castigar. Pues ha adorado dioses falsos. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. Entonces, hermanos, qué triste cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas que no sea el Señor. Entonces, entre más uno confía, entre más confiamos en lo que no es el Señor, nosotros estamos abandonando al Señor. El Señor Jesús es Dios Todopoderoso. Él quiere que tú pongas tu confianza totalmente en Él, porque Él quiere ser tu todo. Él quiere llenar tu corazón. Él te quiere totalmente para Él. No quiere que estés a medias, un poquito amistado con el mundo y un poquito amistado con Él. No, el Señor te quiere cabal. Entonces, mira lo que está pasando aquí en el libro de Oseas. Dice, se ponen joyas y les llevaba regalos, pero a mí me tienen olvidados. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Pues tenía mucha idolatría. Adoraban dioses, a Moloc, a Baal y un montón de dioses. Y al Señor, al Dios Todopoderoso, lo vamos a ver un momento, cómo lo tenían abandonado. Cómo lo habían abandonado al templo de Dios, sus leyes, todo lo tenían abandonado. Y se dedicaban más a sacrificar a los ídolos. ¿Por qué? Porque tenían guerras. Y el enemigo los invadía. Y ellos decían, si nos aliamos a los dioses de nuestros enemigos, posiblemente nos van a ayudar. Y si ustedes leen el libro de Crónicas, ellos adoraron a esos dioses. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se volvieron más en su contra. ¿Por qué? Porque el enemigo paga mal al que le sirve. Pero el Señor es buena paga, el Señor paga bien. Y pues que nos trata, ¿para qué? Para que seamos perfectos. Y llevaban, como dice aquí su palabra, joyas, o sea, figuras de ofrendas y todo lo que llevaban a los Baales. Y a Dios lo habían olvidado. A Dios lo tenían hasta la cola, por decir, como última opción. Como dice la gente la gente, o sea, el dicho de la secular que hay, que para mí está muy mal, a mí no mucho me gusta ese dicho, pero ellos dicen, ahí se quedó a la mano de Dios.
sea, como quien dice, Dios lo tiene en último lugar, cuando el Señor debe ser primero me pongo en la mano de Dios y de ahí miro qué opciones, qué recursos me mete el Señor. Entonces, hermanos, si tienes una enfermedad, clama a Dios, dobla tus rodillas, clama al Señor, Él te va a responder. Tienes un problema difícil, un problema económico, que ahora es un poco común por la situación que vive el país, clama a Dios. El Señor puede abrir su mano, el Señor es el dueño del oro y la plata, Él te puede proveer para lo que tú tienes, si debes o lo que sea, el Señor te va a dar. No pongas tu mirada en otras situaciones, no pongas tu esperanza en lo que no es el Señor. ¿Por qué? Porque entonces nos puede pasar lo que le está pasando aquí a Oseas. Lo que le está pasando a Oseas ahí nos puede pasar. Entonces, hermanos, y eso el Señor le llama prostitución. Confías en un montón de situaciones, un montón de cosas que no es el Señor dice que es prostitución. ¿Por qué? Porque tiene muchos amantes, dice la Biblia. Y ustedes recordarán todo el ejemplo que le pasa a Oseas. Entonces miremos en el tiempo de Oseas, en el libro del capítulo 1 de Oseas, 1:1. Podemos ver el panorama, por qué Israel cayó en esta situación, por qué Israel, dice su palabra, se prostituyó, adorando a un montón de dioses, poniendo su confianza en lo que no es el Señor. Entonces aquí en Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas. Esta es la Reina Valera 1960. Hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces aquí como si el Señor nos está dando el mapa del tiempo, las consecuencias, por qué Israel paró como estaba eso. Entonces el líder de un pueblo, el líder de una nación, es muy responsable de las costumbres del país en ese momento en Israel. Entonces aquí podemos ver la vida de Usías, la vida de Jotam, la vida de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá, que por las decisiones que ellos tomaron, Israel paró, como estábamos viendo en un momento, que dice que está prostituido Israel, visita a sus amantes, adora a dioses falsos, por lo que estos reyes permitieron en los días de ellos. Miremos cómo estos reyes hicieron. Vamos a ver rápidamente la vida de estos primeros 4 reyes. Miremos Usías. ¿Qué pasó con Usías? Según Crónicas 26:16, Biblia de las Américas. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces, hermanos, eso se los dejo como tarea. Según Crónicas 26. Todo este capítulo 26 de Crónicas está hablando del rey Usías. Y si ustedes leen este capítulo, empieza que tomaron a Usías, si no estoy mal, creo que 16 años, dice ahí, dice el libro de Crónicas. Y empezó a gobernar Usías a esa edad. Y dice su palabra cuando empieza la narración, que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él hizo lo correcto, él temió al Señor, él puso en primer lugar al Señor, se apartó del mal, hizo todo lo que Dios mandaba. Y como consecuencia, Dios lo empezó a prosperar. Dios le empezó a dar un ejército grande. Él tenía capacidad de equipar a su ejército. Los equipó a todos con escudos, con espadas y todo el armamento militar que necesitaba su ejército, para lo que necesitaban sus tropas en ese momento. Y fueron a la guerra, dice su palabra, y salieron venciendo. Y dice su palabra que sus enemigos le pagaron tributo a él. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba bendiciendo, porque el Señor lo estaba prosperando, el Señor estaba con él. Él edificó, dice su palabra, a Elot y la restituyó a Judá después del papá de él que era Amasías. 16 años, aquí estoy viendo la escritura, 16 años empezó a gobernar Usías. Entonces este hombre, dice su palabra, que llegó a ser fuerte, llegó a ser poderoso. No nos dice su palabra qué tan poderoso, pero su fama ya se había extendido. Ya sus enemigos sabían que él vencía, que tenía buen ejército. Como si ya nosotros era un país poderoso. Puedo poner ejemplo Israel. Israel desde que empezó en el 48 nunca perdió una guerra. Y sus enemigos ya lo saben. Si no se recuerdan la guerra de los 6 días. En 6 días, si no me recuerdo mal, son 5 naciones que derrotó solamente en 6 días. Después en la guerra de independencia, en el 48, también celebrando la independencia estaba Israel. Cuando las tropas enemigas entraron, Israel los venció.
En la guerra de Yom Kippur, igual, Israel los venció. Entonces ya sus enemigos ya saben que Israel es poderoso. Y así estaba Usías en ese momento. Él se volvió poderoso, tenía armamento, tenía recurso económico, tenía todo. Pero tuvo un pequeño problema. No es pequeño, un gran problema. Y aquí su palabra nos deja el ejemplo, como les decía al inicio, para que nosotros miremos y no nos pase lo que les pasó a ellos. En 2 Crónicas 26:16, se los vuelvo a leer. Cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso. Su palabra dice ese tan. O sea, me pongo a pensar que qué difícil es tratar con un orgulloso. No sé si alguna vez te ha tocado, hermano, tratar con alguien que tiene mucho orgullo. Qué difícil es. Entonces, trata de humillar a los demás, trata siempre que él sale adelante, que él es como que dice, el alma de la fiesta, dicen muchos. Él es el que hay que admirarlo, hay que seguir su ejemplo. Y es una persona complicada. Y este hombre, Usías, Dios lo prosperó, Dios le dio todo lo que él tenía. Entonces llegó un momento que él se enceguece por todo el poder que tenía, por toda la fama, que se hizo tan orgulloso y se le olvidó que el Señor le había dado todo eso. Y obró corruptamente y fue infiel al Señor. Había empezado bien, venía bien en todo. ¿Qué le pasó? Entonces, ¿por qué permitió que el orgullo entrara a su corazón? Entonces, y miren lo que hizo, hermanos. Cuando ya se sintió que él, como decimos, tenía la sartén por el mango, ya ella se sentía dueño de todo, él obraba, él podía hacer como él quería, porque así era, Dios le había dado su autoridad, pero habían asuntos donde el Señor no le había dado autoridad. Y él tenía que respetar eso. ¿Y cuáles eran esos asuntos? Pues lo sagrado, las leyes de Dios, humillarse delante de Dios, respetar lo que Dios había puesto a los sacerdotes, el templo y todo. Entonces, él tenía que respetar. Muy el rey podía hacer, tenía toda la autoridad sobre su ejército, pero en las cosas de Dios eran los sacerdotes que Dios había puesto. Entonces miremos qué le pasó. 2 Crónicas 26:19, Biblia de las Américas. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incenso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado o enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir ahí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Entonces, hermanos, les vuelvo a recordar, él empezó bien, él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él persistió muchos años de su vida en buscar a Dios, y mientras buscó a Dios, él fue prosperado, él fue fortalecido, él salió bien en todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Peleó, como les decía, contra sus enemigos y los venció. Eran los amonitas, que peleó contra los amonitas, y ellos venció a los amonitas y le terminaron pagando impuestos a él, sus enemigos. Su ejército estaba bien armado, pero cuando dejó de mirar a Dios y confió en lo material, confió en sus tropas, confió en su riqueza, confió en todo lo que Dios le había dado, tuvo un gran error. Le entró la soberbia, le entró el orgullo, se puso tan orgulloso que empezó a usurpar funciones sacerdotales, que era muy sagrado, lo de los levitas. Si no estoy mal, eran 80 sacerdotes que llegaron y le dijeron: no puedes hacer eso, ese trabajo es solo de los sacerdotes. Entonces, hermanos, lo espiritual, él, por su orgullo, por su arrogancia, por todo el poder que él tenía, empezó a menospreciar lo espiritual. Entonces, hermanos, ese es un llamado de atención para nosotros muy fuerte. Si el Señor te ha prosperado, tienes tu negocio próspero, el Señor te ha dado salud, el Señor te ha dado lo que tu corazón quiere. Entonces, hermanos, ten mucho cuidado, humíllate delante de Él, reconoce que de su mano viene todo eso. Quizás te puede haber prosperado en tus estudios, ya te vas a graduar, ya te graduaste, tienes salud, tienes todo lo que un hombre necesita. Hermanos, humíllate delante de Dios, reconoce que el Señor te ha dado todo eso, de su mano viene, porque nada tenemos que no venga de Él. Si yo puedo ver bien, yo puedo estar sentado hoy delante de ustedes, es porque su misericordia es grande, porque si Dios quisiera pone a otro y a mí me quita, pero Él es bueno, Él es misericordioso y me ha puesto hoy delante de ustedes. Entonces, hermanos,
porque es un peligro inminente cuando el Señor nos está prosperando y no nos humillamos y no reconocemos que Él nos está dando todo lo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque mire, Él entró, hizo funciones sagradas que no tenía que hacer. Entonces la consecuencia, le cayó lepra. Hermanos, entonces aquí yo saco una conclusión. El orgulloso le cae lepra. Entonces, si lo pasamos a lo espiritual, el orgullo cae lepra espiritual. ¿Y qué es lo que pasa con la lepra? Pues la lepra empieza a salir más o menos como un hongo, es lo que yo logro entender, y causa insensibilidad. Ya no podemos sentir que las cosas, puede ser que esté caliente, frío, ya no lo siento, quizás lo siento poco, quizás menos que antes o quizás nada. Pues el asunto es que la lepra es insensibilidad. Entonces miro yo aquí, su orgullo le causó insensibilidad espiritual. Empezó a menospreciar lo espiritual, empezó a menospreciar lo de Dios, cuando de ahí venía todo lo que él tenía. Dios se lo había dado. Entonces, qué peligroso, hermanos, que el orgullo, hermanos, el orgullo conduce a eso. Entonces, como consecuencia, él al final fue humillado. ¿Por qué? Porque dice su palabra que lo pusieron en un cuarto aparte, y él prácticamente a partir de ese instante que él menospreció lo espiritual, le pusieron un cuarto aparte porque era leproso y se consideraba inmundo, y su hijo tomó las funciones del gobierno, por decirlo así. Él solo le decía qué había que hacer y qué no, pero ya nunca más, ya no estuvo ante el rey como rey ante Israel como estuvo antes, hasta el día que murió. ¿Por qué? Porque tenía insensibilidad delante de Dios. Y si miramos en el libro de Isaías, ¿se recuerdan ustedes este famoso versículo? En el año que murió el rey Usías, empieza a narrar Jeremías, pero en Isaías, yo vi al Señor. Entonces, démonos cuenta de lo que está hablando claramente Isaías. En el año que murió el rey Usías. ¿Y qué hizo Usías? Pues se lo acabo de decir. Le cayó lepra. ¿Por qué? Por orgulloso. Por tener en poco las cosas del Señor. Entonces, hermanos, si oramos y no sentimos la presencia de Dios, hermanos, no habrá orgullo. Te pregunto, ¿será que nos estamos ensalzando? Entonces puede ser que por el orgullo la presencia del Señor no venga. Pero su palabra dice en el libro de Isaías, miren que me gusta mucho este pasaje, como el Señor nos habla. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿por qué Isaías logró ver al Señor en el año que murió el rey Usías? ¿Por qué? Porque Usías era figura del orgullo, era figura de la insensibilidad. Entonces, hermanos, cuando muere nuestro orgullo, muere la insensibilidad a lo espiritual, y podemos ver al Señor. Entonces, hermanos, si no sientes la presencia del Señor, si dices: ay, otro mensaje más, ay, esos cantos los mismos de siempre, ten cuidado, hermano, puede ser que te puede estar entrando lepra espiritual. Hermanos, que muera ese Usías hoy, que muera esa insensibilidad hoy. ¿Para qué? Para que podamos ver al Señor. Si no, la lepra puede avanzar más y puede haber un momento que ya va a ser tarde. Entonces, si damos cuenta y de esa narración, al final Isaías, él está narrando y dice: ay de mí, porque soy hombre inmundo y labios inmundos y habito en pueblo inmundo. ¿Por qué? Porque como ya estaba muerto la lepra espiritual, él ya podía arrepentirse y reconocer su pecado delante de Dios. Entonces, hermanos, si nos cuesta arrepentirnos, nos cuesta reconocer sus pecados delante del Señor, cuidado, hermanos, puede haber lepra. Pidamos al Señor que nos quite esa lepra hoy. Pidamos al Señor que esa lepra muera en nosotros, para que yo pueda verlo a Él, pueda ver su presencia, pueda gozarme en Él, pueda adorar, pueda cantar, pueda gozarme en su palabra, hermanos. Entonces, ese es lo que el Señor nos habla el día de hoy, y ese es lo que pasó con Usías. Entonces, ese es el panorama que está viviendo Israel. Miremos rápidamente al otro rey que menciona el libro de Oseas 1. Reinado Jotam, segunda Crónicas 27:2. Demos cuenta: e hizo lo recto, Biblia de las Américas, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo seguía corrompiéndose. Entonces Usías empezó bien, falló al final por su orgullo. Ahora Jotam se da cuenta que en qué falló su papá, pues que la lepra. Le cayó lepra. ¿Por qué? Por meterse al templo. Entonces dijo él: yo no voy a caer en ese error, no me voy a meter. Entonces dice aquí en su palabra: pero no entró en el templo del Señor.
Él no cometió ese error, él sí respetó los santos, respetó todo lo que había visto. Entonces dijo, esa es figura sacerdotal y yo no voy a caer en ese error. Hizo muy bien, hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo muy bien. El asunto es que el pueblo seguía corrompiéndose. Él era la autoridad. ¿Por qué dejó que el pueblo siguiera en su camino? Entonces, el pueblo, ¿por qué se corrompía el pueblo? Segunda Reyes 15:35, Biblia a las Américas. Solo que los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor. Pues es como les decía, hermanos, estamos hablando del hijo de Usías. Igual que su papá empezó bien, y él en sí, de su propia voluntad, pues no cayó. Pero como la palabra del Señor dice que hay pecados de acción y pecados de omisión. Por ejemplo, dice su palabra, si tu hermano viene a ti con necesidad y no le ayudas, te es contado por pecado. Entonces es un pecado de omisión, que no se hizo. Y hay pecados de acción, que sí se hizo, un robo, una mentira, ¿no? Entonces, en este caso, yo miro que le faltó haber tomado la autoridad que Dios le había dado. Al igual que Usías, pues él hizo lo recto ante los ojos de Dios y como le decía, él no cometió el error de meterse a usurpar funciones sacerdotales, se preocupó por la casa del Señor, eso lo hizo muy bien, peleó contra los amonitas y como él buscaba amar al Señor, pues los venció y también a él le pagaron tributo. Pero hermanos, dice la palabra del Señor, cazando las obras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Entonces, hermanos, él permitió que el pueblo siguiera corrompiéndose. Él tuvo que haber quitado eso. Tuvo que haber puesto al Señor en primer lugar. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Quizás el pueblo ya se había acostumbrado y quizás lo amenazaban. Te vamos a hacer huelga, tal vez le decían. Vamos a hacer manifestación. Te vamos a derrotar. Y él por miedo al pueblo, pienso yo, pues no está en la Biblia. Aquí yo estoy suponiendo. Quizás él no los quiso sacar. Entonces, hermanos, yo miro aquí como una presión social. Muchas veces nosotros los hijos de Dios, cuando estamos en nuestros trabajos, somos presionados. Mira, hay que hacer eso porque el jefe quiere que lo hagas. Pero ¿quién es tu jefe? Porque tu jefe, el Señor lo puso, pero tú tienes otro jefe más alto. Si te dicen, tomemos camino, como dice su palabra, que nuestros padres conocieron, no vayas con ellos, hijo mío, dice, pon al Señor en primer lugar, porque tú tienes que confiar en el Señor es poderoso para proveerte lo que necesitas, si se te quitan de ese trabajo, pues te van otro, de eso no te preocupes, pero pon al Señor en primer lugar. Les voy a poner un ejemplo, conocí a una señora que decía que era cristiana, bueno, así decía, no sé si era o no, el asunto es que hubo una celebración en el colegio donde su hijo estudiaba, Día de la Madre parece que era, y ella fue y estaba en la celebración y no quería participar de las actividades, de lo que estaban haciendo ahí, que eran bailes y cosas así. Pero ella, me acuerdo que hizo su comentario y dijo, yo estaba ahí sentada aburrida, dijo, ahí en esa fiesta, y me estaban diciendo que viniera y no quería ir. Vengo y se dice, yo me hubiera brincado un rato, y se fue. Entonces, hermanos, menospreciando las cosas del Señor. Tenemos que ser radicales, ¿sí o no? Dice su palabra que el que no siembra con el Señor desparrama. Tenemos que ser radicales. Entonces, este rey tuvo ese problema. Hizo todo bien, pero dejó algunas cosas, algunas puertas abiertas por donde el enemigo entró. Entonces, hermanos, no dejes puertas abiertas, porque el enemigo está minando, a pesar de que él se esforzó, pero él está minando, el enemigo está minando y está viendo, como dice su palabra, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Encuentra una puerta, se va a meter. Entonces no permitamos, cerremos todas las puertas, tenemos que ser radicales con el Señor, amar los caminos del Señor. Entonces, si miramos, Usías, pues hizo todo bien. Al final su orgullo hizo que le cayera lepra. Su hijo, el segundo, Jotam, igual iba bien, solo que no puso autoridad y dejó que el pueblo se siguiera corrompiendo. Entonces, y ahí viene esta otra fase, este otro rey, Acaz. Según las Crónicas 28:1, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho. Aquí, lo que empezó como un barco,
por un pequeño agujerito se empieza a hundir, se empieza a hundir, se empieza a hundir, se empieza a hundir y aquí se hundió. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pueden leer todo lo que le pasó aquí a Acaz en 2 Crónicas capítulo 28. Vamos a ver algunas situaciones nada más. 2 Crónicas 28:2. Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes debajo de todo lo frondoso. Pues aquí yo solo extraje estos 3 versículos, porque hay muchas cosas más. Hermanos, ustedes lo pueden leer. Aquí, de una vez el barco se hundió. Él se aparta prácticamente de su primer Señor, se aparta prácticamente de su primer amor. Da la espalda al Señor, de una vez, ya declarado, como diríamos, ya descaradamente, ya sin pena, de una vez se declara que Él está apartado del Señor y empieza a seguir toda la idolatría de los pueblos paganos. Entonces a los otros reyes sí cometieron errores, pero Dios los bendecía. Dios cuando iban a la guerra, ellos ganaban. ¿Por qué? Porque se esforzaban a amar al Señor. Solo que fueron abriendo puertas y hasta que el barco se hunde, por decirlo de esta forma. Aquí en 2 Crónicas 28:5 dice su palabra de Biblia de las Américas, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron el gran número de cautivos y lo llevaron a Damasco, y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Al hacerlo mal delante de los ojos del Señor, pues él toma costumbres paganas, da la vuelta. Entonces, hermanos, si nosotros, recordemos, solo hay 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si buscamos a Dios, amamos sus mandamientos, estamos esforzándonos por caminar por el reino de la luz. Pero si no queremos, con el simple hecho que ya lo tengamos de menos, ya en última instancia, pues entonces empezamos a cambiar el reino de las tinieblas. Como le pasó a este rey. Pasó totalmente, se puso a adorar a los Baales y lo conquistaron. Asiria, creo, por ahí lo dicen, no me recuerdo muy bien, Asiria parece. Él, como vio que lo conquistaron, dijo él, voy a adorar a los dioses de ellos. Y viene y ofrece idolatría a esos dioses y dice su palabra que peor le fue. Más duro le fue por persistir más, por tratar de hacer alianza con el enemigo, pues le fue más duro. Entonces él demostró que en lo absoluto no quería nada con el Señor. Quizás él posiblemente pensó que al aliarse con ellos, como dice el dicho, si no puedes contra ellos, únete contra ellos. Pues él de plano lo aplicó y se fue con ellos y le fue peor. Le fue peor, hermanos. Nosotros debemos honrar al Señor porque nosotros somos hijos de Dios. Y si nos tratamos de desviarnos, el Señor nos va a ir a traer y nos va a castigar, como le pasó a este hombre que cayó en manos de sus enemigos. Y después dice su palabra que habían invadido parte de su territorio y él estaba arrinconado, ya no había qué hacer. Entonces le pidió ayuda a los asirios. ¿Y qué hicieron los asirios? Lo traicionaron, le pagaron mal, le fue peor. Entonces nunca quiso. Dice su palabra que en su angustia pidió ayuda, pidió auxilio a sus ídolos, a sus países vecinos, y nunca se volvió al Señor en pensar y decir, como dice el libro de Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos porque hemos ofendido a Dios. Él nunca puso eso. Y le iba más duro, le iba peor, y le iba peor. Hermanos, entonces aquí la situación ya se salió de control. Pues sin embargo viene otro hombre, Ezequías, 2 Crónicas 21:30. Así hizo Ezequías, Biblia de las Américas, por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Podemos leer el reinado de Ezequías, que abarca casi 3 capítulos en el libro de Crónicas. Es bastante extenso, solo estoy sacando los versículos que me parecen más importantes. Entonces miremos parte de las reformas que hizo Ezequías en estos 3 versículos. 32:6, Biblia de las Américas. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado de la plaza de la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo diciendo: sed fuertes y valientes, no temáis ni os cobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él.
Con él solo está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ezequías dice su palabra, lo pueden leer ustedes, él fue totalmente opuesto al rey anterior. Él tuvo temor de Dios, él se volvió al Señor, buscó al Señor, empezó a reconstruir el templo de la casa de Dios y mandó por todo el país, dice la Biblia, mensajeros diciéndose todos los levitas, preséntense porque vamos a reconstruir el templo. Y dice su palabra que cuando iban por los pueblos, por las aldeas, muchos se burlaban de ellos, no querían nada con el Señor, pero como era mandato del rey, entonces tenían que hacer caso. Y Dios miró las obras del rey Ezequías, cómo Ezequías amó a Dios, cómo Ezequías trató de enderezar la nave, como decimos. Y entonces Dios lo bendice. Y miremos aquí, ¿se recuerdan de Sennacherib? Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasó a este rey? Segunda Crónicas 32:30. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente y comandante y jefe del campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron ahí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Asiria era una potencia antes de Babilonia. Más o menos en el año 700 a 615 antes del Señor Jesús, Asiria era la potencia mundial. Entonces viene este rey orgulloso, arrogante, así como se había puesto el rey Usías, viene y dice, mira, Ezequías, voy a invadir Jerusalén. ¿Por qué? Porque quiero que sea mi territorio. Y no es no negociable, y más vale que se rindan por las buenas, porque yo voy para allá contra ustedes. Y manda sus tropas, rodean Jerusalén, y manda cartas, y en el libro de Reyes lo aclara más, manda cartas a decir al pueblo que no les engañe Ezequías. ¿Por qué? Porque Ezequías dice que Jehová, su Dios, los va a librar de mi mano. Empieza a decir este hombre, y hablar mal de Dios, no los va a librar, empieza a decir. ¿Acaso los otros reyes, empieza a decir, los pueblos que él conquistó, los libraron de mi mano? No, no los libraron. Y su Dios tampoco va a poder hacer eso conmigo. Así empieza a decir Ezequías, que no los engañe. Y trató de desmoralizar al pueblo, habló contra el Señor, menospreció al Señor. Entonces viene Ezequías, lo que acabamos de leer, y el profeta Isaías va y dice su palabra en el libro de los Reyes, lo aclara más, que toma las cartas que mandó el enemigo y lo levanta delante del Señor y dice, Señor, mira, estos están hablando contra ti, dicen que tú no me vas a poder levantar, que tú no nos vas a defender. Entonces el Señor habla por medio del profeta Isaías, dice, ni saeta entrará en Judá, nada va a entrar. ¿Y qué hace el Señor? Un ángel, un solo ángel, mata 180,000, si no recuerdo mal, en el campamento asirio. Y el otro día cuando él se levanta para la guerra, yo imagino quizás hizo la seña, silbó, ya levanta el ejército, muertos todos. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu amenaza? Levanta la amenaza, el diagnóstico médico. ¿Qué te dijo el médico? Levántalo delante del Señor. Señor, el médico dice esto, pero tú eres poderoso para sanarme. Tú eres misericordioso, tú eres poderoso, gigante, y esta enfermedad delante de ti no es nada. El Señor te va a sanar, hermanos. Así como este gigante que se le apareció a Ezequías, con un ángel fue suficiente. Y un gigante, hermanos, puede exterminar tu enfermedad. Levántalo delante del Señor, levántalo delante de su presencia, ofrece alabanza, ofrece adoración. Entra en amores con el Señor. Dios te va a responder, hermanos. ¿Por qué? Porque como lo vimos entre el paquete de bendición del Salmo 91, dice que te va a responder. Así como hizo este rey, puedes estudiar en el libro de Reyes también. Aquí aparece en Crónicas, no aparece todo el detalle de lo que él hizo, pero en el libro de Reyes sí aparece. Él levanta las cartas, va delante de Dios. Entonces tu amenaza, tienes una deuda, te mandan los estados financieros y no puedes pagar, va, agárralo, levántalo ante el Señor. Señor, mira, no tengo para pagar, tú me puedes proveer. Hermanos, Dios lo puede hacer. Tenlo por seguro, Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él te está pasando por un proceso y quiere que seas perfeccionado. Entonces vemos cómo el Señor salva a Ezequías. Entonces si miramos un momento más, miramos a Israel como una persona, así con personería jurídica, dicen las leyes ahora. Miramos a Israel como una persona. ¿Qué empezó? ¿Qué le pasó primero a Israel? Pues primero le entró el orgullo.
con Usías. Le entró el orgullo y no quiso renunciar a su orgullo, y a consecuencia le viene la insensibilidad espiritual, empieza a perder la conexión con el Señor, empieza a perder la frecuencia, se le va la señal, como cuando se nos va la señal del internet, hermano, ya se fue, ya no hay comunicación. Así pasa cuando hay orgullo, se va la comunicación con el Señor, porque dice su palabra que Él al orgulloso lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Entonces, como consecuencia, al orgulloso le cae lepra espiritual, no puede ser sensible ante la presencia del Señor. Entonces, cuando él reconoce su problema y muere esta lepra, como vimos, así como Isaías, el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Cuando muere esa lepra, cuando muere ese orgullo, entonces podemos ver al Señor y podemos entrar de nuevo. Entonces Israel, eso pasó, como una persona, primero le empezó el orgullo. ¿Y ahí qué pasa? Como había orgullo, empezó a dejar que cosas pequeñas siguieran, cosas de las tinieblas, lo dejó entrar en su casa, como pasó con el otro rey. Él sí obedeció al Señor, pero con cosas pequeñas. Él toleró algunas cosas. Entonces, hermano, no toleres nada de las tinieblas en tu vida. No toleres nada. ¿Por qué? Porque dice su palabra, las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. No toleres nada. Cierra las puertas al enemigo, cualquier cosa, música, qué música escuchas, qué miras en tus ratos libres, qué practicas, qué hablas, hermanos, a qué te dedicas, cuál es tu anhelo. Todas las cositas pequeñas, hermanos, pregúntale a Dios. Yo no soy acusador de nadie, eso te estoy tratando de dar algunas pistas, como dirían, para que tú busques al Señor y mires si en tu campamento no hay algo de que el enemigo haya querido minar y se te puedan complicar las cosas, como pasó después con el siguiente rey. El siguiente rey sí de una vez se declaró fuera de la presencia del Señor. Él sí de una vez dio la espalda y no quiso nada con el Señor. Entonces así le pasa a una persona. Primero le entra el orgullo, ya no siente la presencia del Señor, empieza a tolerar más cosas del mundo, algunas prácticas, no es tan malo, no hay que ser tan religioso, empiezan a justificar y cuando se siente bien, pues se hunde la cosa. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero el juicio de Dios ya estaba dictaminado. Solo logró aplazar la ira de Dios, porque en el tiempo de Ezequías Dios los vuelve a restaurar y los libra, así como vimos. Pero el juicio de Dios ya estaba dictaminado. Entonces lo podemos ver bien en el libro de Oseas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Oseas estaban gobernando los reyes que les acabo de mencionar. Eso estaba pasando. Y ustedes leen Oseas aquí, a Oseas le dice, toma una mujer, hija de prostitución. Y él dice, viene y toma una mujer. No me recuerdo el nombre de la esposa que toma. Por aquí está. Bueno, entonces él toma una esposa. Gomer, ya lo oí. Se llama Gomer. Toma a Gomer de su esposa, toma hija, que dice ahí, es hija va a ser prostituta. Entonces, si miramos nosotros, tratamos de ver el texto y el contexto de la palabra, pues Dios está comparando a Gomer con Israel. Entonces Israel al inicio es virgen. Entonces yo entiendo aquí que Gomer al inicio era virgen. Ella, una muchacha, una doncella, se casó con Oseas y empieza a tener hijos con Oseas. Pero al final se prostituye. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen leyendo, ella para un mercado de esclavos. Y Dios le dice, ve y cómprala por 15 ciclos y unas medidas de cebada. Porque era lo que se pagaba según la ley por un esclavo, por alguien que está en esclavitud. Entonces Israel empezó bien, empezó como una virgen, apartada de Dios cuando salió de Israel, cuando salió de Egipto. Pero ya estando, cuando se le dio poder, se le dio autoridad, se prostituyó. Exactamente como hemos visto en nuestros reyes lo que pasó. Dieron la espalda al Señor y Dios empieza a tratar con ellos. Entonces Dios aquí lo dice claramente lo que pasó. Oseas 2:5, Biblia de las Américas. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mira, esta última opción dejó al Señor. Pero ella no sabía que era yo el que le daba el trigo y el mosto y el aceite, y le prodigaba de plata y oro.
que ella usaba para Baal. Entonces, hermanos, todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos, si lo usamos para obras de las tinieblas, es para Baal. Y es lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado los recursos, Dios te ha dado este día para que el Señor sea alabado, el Señor sea glorificado. Si damos la honra y la gloria a lo que no es Dios, entonces estamos usando la plata y el oro que Dios nos dio para poner en alto algo que no es el Señor. Entonces, Israel para como una ramera. Entonces, hermanos, si un hombre, un hijo de Dios, se empieza a apartar de los caminos de Dios y empieza a confiar en asuntos, en cosas que son del Señor, pues aquí está la figura, para como una ramera. Se prostituye delante de Dios al poner su confianza delante de lo que no es el Señor. Entonces Dios viene y se tiene que sacar el cincho. ¿Por qué? Porque ya le dio mucho tiempo y se tiene que sacar el cincho. Dios decreta qué es lo que le va a pasar. Biblia de las Américas, Oseas 2:12. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga de mis amantes, me han dado, y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella ofrecía sacrificio y se adornaba con zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Entonces el Señor viene la prueba. Entonces dice uno, ¿por qué me pasa eso? Hay dichos de las personas que dicen, ¿y cómo Dios me va haciendo eso? ¿Por qué? Porque entregamos nuestra vida al Señor. Y si nos empezamos a apartar, pues el Señor va a tener que sacar su cincho, nos va a tener que corregir, nos va a tener que enderezar. Pues se dan cuenta, hermanos, el Señor no está emitiendo condena sobre nosotros, sino está emitiendo castigo, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que castigar para que nos enderecemos y volvamos a caminar. Por eso dice su palabra, al entendido a señas. ¿Por qué? Porque nos iniciamos en este viaje, que vamos de camino a vida eterna. Y si no entendemos, pues nos van a hacer entender con el cincho. Y miren los tratos misericordiosos del Señor, lo que está hablando aquí en el libro de Oseas capítulo 2. Me gusta la versión del lenguaje sencillo. Oseas 2:14, lo que está diciendo, se fue tras sus amantes. Las joyas que yo les daba lo usó para ellos. Hay otra parte que dice, no sé si están Oseas, pero no me acuerdo dónde he leído, que dice, las prostitutas se prostituyen por un bocado de pan. Y ellas reciben paga por ser prostitutas. Pero tú, le dice Israel, al contrario, tú le pagabas a ellos. Con las joyas que yo te daba, tú le pagabas a ellos, dice su palabra. Entonces, lo grave que es, y pues el Señor pone aquí a esta mujer Gómez, que pasa, que se va, se prostituye. El ejemplo Dios lo puso con el profeta Oseas. Ya que ella se fue, se prostituyó. Viene en capítulo 3, dice de Oseas, dice que Oseas va y la compra y la lleva de nuevo a su casa y le dicen, ya no te prostituirás más, dice Oseas. Tú serás solo para mí y yo seré solo para ti. O sea, el Señor eso es lo que quiere, eso es lo que está pidiendo. Entonces, esta es la situación de Israel. Espero que no sea nuestra situación, hermanos, pero si esa hay solución. ¿Por qué? Porque el Señor se tiene que sacar el cincho. Y en Oseas 2:14, miren cómo dice esta versión del lenguaje sencillo, me gusta la misericordia del Señor. Como Dios en la ira se acuerda de la misericordia de su palabra, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y ahí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Mi hermano, es como el Señor, como esposo, como la vuelve a enamorar. Hay otra palabra que dice, le llevaré al desierto y con mucho cariño le hablaré. Y eso que en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Pues en el desierto no hay agua. Eso es lo primero. No hay agua, figura la palabra. En el desierto hay serpientes, alacranes, un montón de animales peligrosos. Todos los peligros que hay que enfrentar en el desierto. Pero hermanos, a veces es innecesario si nosotros obedecemos al Señor. Entonces, si los desiertos son porque el Señor quiere que te vuelvas a enamorar de Él. El Señor quiere que lo sigas buscando. Él quiere que tu corazón esté mirando solo hacia Él, que tú te enamores de Él, que tú lo tengas en primer lugar, que tú cantes aquel canto, como aquel canto que decía, amarte solo a ti, Señor, seguir tu caminar, seguir sin voltear atrás. Eso quiere el Señor, que lo amemos solo a Él. Entonces Él en el desierto, en las situaciones difíciles que estamos enfrentando,
el Señor nos está enamorando, hermanos. Según la palabra de Oseas 2:14, el Señor está haciendo que nos volvamos a enamorar de Él. ¿Por qué? Porque el desierto vas a ver el brazo poderoso de Dios. Las cosas que para el hombre son imposibles, para el Señor es posible. Aquella enfermedad que tú piensas que es crónica y no hay ciencia médica que se pueda curar, el Señor dice, yo sí puedo. Y el Señor te cura, te sana. Y tú empiezas a adorar y a glorificar el nombre del Señor, que vive y reina para siempre. ¿Por qué? Porque te está enamorando, hermanos. ¿Qué quiere? Que tu corazón esté enamorado de Él. Entonces nuestro comportamiento, hermanos, y donde ponemos nuestra confianza define, hermanos, si vamos al desierto o no. No pongamos nuestra confianza de lo que no es el Señor, como les había hablado. Entonces, como les decía al principio, el Señor dice en su palabra, yo y los hijos que me diste, ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición. Si te tiene que meter el Señor al desierto, lo va a hacer. ¿Para qué? Para que no te pierdas y te va a enamorar y tu corazón se va a volver al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos evitar el desierto? Pues hay situaciones que el Señor definitivamente nos va a hacer pasar. Pero ama al Señor, enamórate del Señor y el Señor te responde. Posiblemente te evite algunos sufrimientos, pero posiblemente no, pero el Señor está contigo. Nadie nos puede separar de su mano. Nada, hermanos. Si el Señor ya te puso la mira, no te va a dejar ir tan fácil. Y por eso, Romanos 8:38. Biblia al día. Me gusta cómo habla esta palabra. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero si nos desviamos un poco, el Señor va a tener que sacar la vara y corregirnos. Porque Él no va a permitir que te vayas a perdición. Él no va a permitir que nos apartemos. Él se va a esforzar para que nosotros sigamos sus caminos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos apartados, si sientes aburrido las cosas de Dios, no mucho te gusta leer tu Biblia, no mucho te gusta orar, hermanos, esa es una alarma. Cuando vas manejando tu carro, se enciende una alarma roja que dice, cuidado. Tu carro, si no le pones atención, ya se va a detener. Posiblemente se está calentando el motor, está quedando sin aceite. Entonces esa es una alarma. ¿Te hace falta la presencia del Señor? Esa es una alarma que tu vida posiblemente está en insensibilidad. Ven y busca, humíate delante de Dios. Entonces puede decir su palabra en Oseas 6:1, venid y volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos va a sanar. Nos ha herido, pero nos va a vendar. Nos dará vida después de 2 días. Mi hermanos, qué profético esta parte, así entre paréntesis, hermanos. Miren lo que dice aquí, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Miren, hermanos, cómo está hablando de arrebatamiento aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del Señor, que tú te vayas en el arrebatamiento. Nos dará vida después de 2 días. De aquí, del Señor Jesús para acá, pues van más o menos 2000 años, figura de 2 días. Y al tercer día, en la mañana del tercer día, dice en el libro de Éxodo, nos va a levantar, o sea, nos va a arrebatar y viviremos con Él. Por eso es que tenemos que pasar todo este tratamiento, todo este proceso para ser perfectos. Volvámonos al Señor, hermanos. Busquemos al Señor. Entonces el Señor no va a estar enojado para siempre con nosotros. Así como con Israel, el Señor los castiga al final de cuentas. Ya sabemos la historia, que como Babilonia los invadió, el Señor les deja hablar por 400 años y desde entonces dejaron de ser nación hasta el año 1948 en nuestro tiempo. Vuelve Israel a ser nación. El Señor los abandonó por todo ese tiempo. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando, cómo ellos dieron la espalda al Señor. Pero el Señor no va a estar enojado para siempre. Como dice su palabra en Lamentaciones 3:31, porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien sí aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Hay una razón por qué nos vienen las cosas. Entonces, preguntémosle al Señor en qué le hemos fallado. Entonces el Señor te buscará y va a curar tus heridas. Hay un deseo que el Señor tiene, hermanos. Oseas 6:6. Hay el deseo del Señor. Pues dice su palabra, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, pero ellos como Adán han transgredido mi pacto y ahí me han traicionado. Entonces el Señor más se deleita en tu lealtad, en tu búsqueda del Señor, en ceñirte con la verdad, en amar lo que el Señor ama. El Señor se va a deleitar en eso
Entonces, hermano, Él te va a guiar, te va a llevar por sendas de justicia y posiblemente te evites muchos sacrificios. Entonces, ya para ir terminando, me gusta este versículo. Este último versículo es bien hermoso, Isaías 58:13. Me gusta bastante este versículo, hermanos. Dice Isaías 58:13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, y al día santo el Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces recordemos lo que habló el Señor Jesús, que Él venía a pregonar el año agradable del Señor. Entonces nosotros cuando recibimos al Señor Jesús entramos en el reposo de Dios. Entonces aquí está hablando el día de reposo que es sábado para la ley. Pero para nosotros que estamos en el pacto del Señor, el día de reposo es todos los días. ¿Por qué? Porque dice su palabra, por nada estéis afanados. Por nada, hermanos. No estés afanado por nada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Si tu vida la vives, como dice aquí su palabra, apartas tu pie para no hacer, como decimos, lo que se me da la gana, en mi día santo, pues nosotros estamos en el día santo porque todos los días de nuestra vida es día santo porque estamos en el reposo del Señor Jesús. Y llamas al día de reposo delicia. O sea, tú te deleitas en el Señor. Entras a la presencia de Dios, tú adoras, tú te deleitas al Señor, te olvidas de todas las cosas de esta tierra y ofreces sacrificio de alabanza al Señor, entras en una adoración al Señor. Tú estás honrando al Señor. Entonces, ¿qué haces con eso? No estás siguiendo tus propios caminos. Entonces, ni buscando tu propio placer. ¿Por qué? Porque tu delicia y tu deleite es estar en la presencia del Señor. Como dijo el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque estoy 1000 fuera de ellos, estoy en las tinieblas. Pero si estoy un día en tu presencia, y mejor si me quedo de una vez ahí, pues entonces no estoy buscando mi propio deleite, mi propia forma de distraerme, sino mi deleite está en el Señor, mi deleite es adorar al Señor. Y me dicen, ni hablando de tus propios asuntos siquiera. Primero pongo en primer lugar al Señor, mis asuntos pues quedan en segundo plano. Entonces aquí se cumple su palabra, que entonces pierdo mi vida por causa de Él, pero la hallaré porque tengo vida eterna. Pero si el que gane su vida empieza a hablar de sus propios asuntos, a hacer sus propias cosas, en el día del Señor, que es esta vida, porque hemos entrado en el reposo del Señor Jesús, entonces nos estamos apartando de Dios. Pero si hacemos esto, mira las consecuencias, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces el Señor va a venir a ser tu primer amor, el Señor va a venir a ser tu gozo, va a venir a ser tu prioridad, y entonces todos estos problemas, todos estos asuntos van a caer sencillamente, van a caer fácil. Entonces yo te haré cabalgar sobre las alturas. Mira, hermanos, otra vez, yo miro arrebatamiento ahí. ¿Por qué? Porque entonces te deleitarás en el Señor. Entonces el Señor viene por un pueblo que se deleita en Él. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, hermanos. Está hablando de arrebatamiento. Ese es el secreto, deleitarse en el Señor. ¿Te quieres ir en el arrebatamiento? Aquí está el secreto. Aquí lo está diciendo, deleítate en el Señor. Lo dice claramente 58:13. ¿Qué debes hacer? Entonces las consecuencias, te vas a deleitar en el Señor y el Señor te va a arrebatar. Dice cabalgar sobre las alturas. Señor te va a arrebatar y te alimentaré con la heredad de tu padre, Jacob. ¿Cuál es la heredad? Pues la figura de la vida eterna, la figura de heredar el reino de los cielos. Porque la boca del Señor lo ha hablado y es imposible que el Señor mienta. Hermanos, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Creemos que es poco tiempo lo que falta. No sabemos cuánto, pero yo creo que ya solo son días. Entonces, hermanos, aprovechemos estos últimos días para amar al Señor. Aprovechemos estos últimos días para deleitarnos en el Señor. Abre tu boca, levanta tu cántico en la mañana cuando te levantas. Adora al Señor, agradece por el nuevo día. Cuando te sientas a comer, cuando te levantas, cuando te vas a acostar, lee su palabra. Sí, y si no entiendes, pues dígale al Señor, Espíritu Santo, no entiendo. Ayúdame a entender. Dios te va a abrir su palabra. Pero busca deleitarte en el Señor, hermanos. Te pregunto, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que el Señor te lleve? Pues aquí está, hermanos. El Señor nos da qué es lo que debemos hacer.
Hay un montón, bastantes versículos, pero el Señor aquí lo está dando. Entonces, hermanos, deseo ardientemente que tú te vayas en el arrebatamiento, que no te conformes a las cosas de esta tierra, que no pongas tu mirada en los asuntos de esta tierra. Es cierto, afecta. Cualquiera me puede decir, pues usted porque no está pasando lo que yo paso, usted fácil habla, me puede decir alguien. Sí, es cierto. O sea, todos enfrentamos situaciones difíciles. Créemelo, que yo también enfrento situaciones difíciles y no me quiero poner de ejemplo, sino quiero darle la gloria y la honra al Señor porque Él es el que nos saca de estas situaciones complicadas. Créele al Señor, hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová, dice otra parte de su palabra, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, pero al Señor le interesa, el Señor su prioridad es que tú lo busques. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas. Y si te empiezas a caminar por tu propia cuenta y riesgo, un camino que no es, te va a ir a traer, como le pasó en la parábola de las 100 ovejas. Dejó a todas y fue a buscar a la que se había descarriado, se fue a meter a problemas. ¿Y cómo la encontró? Golpeada, herida, metida en problemas, metida en deudas, metida en enfermedades, metida en angustia. Pero el Señor la llega, la rescata, la levanta. ¿Por qué? Porque ese camino había tomado. Entonces no va a dejar el Señor no va a dejar que te pierdas, pero sí va a utilizar sus métodos. Entonces, hermanos, seamos entendidos. Clamemos porque el Señor nos dé sabiduría. Dice su palabra, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque uno a veces no puede, porque nos cuesta ver el reino del Señor, pero pidamos que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, que el Señor nos enseñe a andar por sus caminos. ¿Para qué? Para que sus pensamientos sean mis pensamientos y sus caminos sean mis caminos. Entonces, hermanos, esta mañana pongámonos a cuentas delante del Señor. El Señor te anhela ardientemente. El Señor te ama como tú no tienes idea. Sino la prueba más grande, que vino a morir por nosotros en la cruz. Pagó para que yo fuera salvo. Él murió para que yo no tenga que morir. Él pagó, su sangre preciosa la derramó para curar mis enfermedades. Y crean, hermanos, que sí, está vigente esa palabra. El Señor sana, el Señor restaura, el Señor nos levanta, el Señor te saca de la angustia, pero deleítate en el Señor. Confía en Él, gózate delante de su presencia. Aquí está el Salmo 143, es lo que decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Esta palabra les dejo esta mañana, hermanos, para que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, para que el Señor nos guíe en sus caminos, para que nos deleitemos en Él. Esforcémonos, hermanos, por entrar en el reposo de Dios. Si tú estás angustiado, ve delante de Dios, ponte a cuentas, esfuérzate a entrar en el reposo del Señor. Si esta mañana hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús, yo le quiero invitar. Es tu mañana de oportunidad. Hoy puedes cambiar el destino de tu vida. Hoy puedes cambiar el destino de tu eternidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que hemos ofendido al Señor. Y que si el Señor Jesús no viene, va a ser imposible que nos salvemos. Pero si tú lo invitas a tu corazón, Él va a venir, va a entrar en tu corazón. Dice su palabra que te va a hacer nueva criatura, va a operar en ti el milagro del nuevo nacimiento. Entonces va a anotar tu nombre en el libro de la vida. Y aquel día que nos presentemos delante de Dios, Él te va a reconocer y ese es mi hijo. Pero tienes que tomar la decisión hoy. ¿Quieres hacerlo? Yo voy a orar por ti. A la iglesia le pido, por favor, que ore por los que van a aceptar al Señor Jesús. Por favor, cierren sus ojos. Voy a hacer una oración. Después oro por la iglesia. Cierra tus ojos, amigo, hermano. La iglesia, por favor, me ayuda a orar. Vamos a orar por el que va a recibir al Señor Jesús. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, gracias Señor por tu palabra. Ahora, Padre, vengo delante de ti, Señor, y traigo, Señor, los que van a recibirte esta mañana. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy en camino de tinieblas y reconozco que llevo camino de perdición y me he apartado de ti. Pero ahora yo te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida y que tú moriste en la cruz del Calvario por mí
derramaste tu sangre preciosa, pero resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que operes en mí el milagro del nuevo nacimiento. Te invito a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Límpiame de mi pecado, perdóname por haberte ofendido, perdóname por haberme apartado de ti. Rompo cualquier pacto que he hecho con el mundo consciente, inconscientemente, y declaro, Señor Jesús, que contigo es mi pacto y tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Te pido que operes en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, hermano, ahora ya eres hermano. Tú has empezado a caminar en los caminos del Señor. Busca una Biblia, empieza a leer su palabra. Busca dónde congregarte, busca alguna transmisión donde se predique el mensaje del Señor, ahora que todavía no podemos congregarnos. Y bienvenido a la vida en el Señor Jesús. Esfuérzate por agradarlo, esfuérzate por no apartar de sus caminos. Voy a orar por la iglesia. Hermanos, si usted está en angustia, si usted está en problemas, pues el Señor aquí está. El Señor te quiere ayudar, el Señor es pronto para auxiliarnos, pero hermanos, si ya has cometido error, si te has apartado del Señor, sientes que tienes insensibilidad, pues pídele perdón al Señor. Voy a orar por la iglesia para que el Señor nos restaure, porque el Señor es bueno, Él es misericordioso, no para siempre guardará el enojo, dice su palabra, y detrás de sí deja bendición. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre. Vengo con tu pueblo delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, guíanos. Señor, bendigo a tu pueblo, Señor, que está oyendo esta transmisión. Bendigo a los hermanos, Señor, bendigo a los amigos. Padre, yo te pongo delante de ti las necesidades de tus hijos, Señor. Mira, Padre, qué necesidades tienen de sanidad, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, persecución, Señor, tú lo sabes. Pero ahora, Padre, yo te pido que vengas delante de ellos y en tu misericordia, Señor, tú les hables, Señor. Hazles ver, Señor, si han cometido algún error delante de ti, si han cometido un pecado, para que ellos se puedan poner a cuentas delante de ti, Señor. Opera en ellos, Señor, libértalos, Señor. Saca tu espada a favor de tu pueblo, Señor. Opera en ellos, Padre, mira sus enfermedades, Señor. Tú eres sanador. Te pido que pongas tu mano sanadora sobre ellos. Sana sus economías, Señor. Te pido, Padre, que este pueblo, Señor, se enamore de ti, que ellos te busquen, que ellos te amen, que ellos te pongan en primer lugar sobre todas las cosas, que ellos te adoren, Padre. Bendigo tu nombre, te exalto, Padre. Gracias por oírnos, gracias por tu presencia, gracias por venir. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por estar pendientes. Dios los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y recuerden, hermanos, amemos al Señor, adoremos al Señor, entremos en amores con Él. Dios los bendiga, hermanos. Primero Dios, nos vemos en una próxima transmisión.